Tres claves para inseminación artificial en ganado de ceba o engorde. La técnica reproductiva de inseminación artificial utilizada de la forma correcta le puede ayudar a tener éxito en una ganadería especializada en producción de carne. El uso de esta técnica requiere de un enfoque a largo plazo, pues las recompensas no podrán verse en un corto plazo, pero si el enfoque es a futuro, se pueden generar ganancias en el programa general de manejo. Clave número 1. Prepárese todo el año. Para más preseñes, el enfoque debe ser de todo el año, para que las novillas y vacas estén preparadas para la inseminación artificial, razón por la cual el ganado tiene que estar en óptimas condiciones corporales. El concepto de condición corporal es antiguo, razón por la cual muchos ganaderos la subestiman, pero si no se toma en cuenta, la vaca o novilla no se reproducirá de manera oportuna. Las novillas o vacas, después del parto, tienden a descender la condición corporal, razón por la cual el ganadero debe brindar suplementos para prepararlas al siguiente acto reproductivo. Una óptima salud también permite que el desempeño de novillas y vacas sea óptimo. Es importante realizar desparasitaciones y suministro de vacunas antes de la etapa de reproducción, ya que con esto se consigue fortalecer el sistema inmunológico y las hembras puedan enfocarse en la preñez. Importancia del tracto reproductivo en novillas primerizas: tomar puntajes pélvicos y realizar palpación rectal antes de aplicar la técnica de inseminación puede ahorrar dinero y tiempo, pues con estas acciones se puede anticipar si la novilla no se reproducirá o no está lista para esta etapa. En vacas que tienen historial de dificultades de partos, no se recomienda la técnica reproductiva de inseminación artificial, debido a que el tracto reproductivo puede estar dañado. Un técnico especializado en ganado es capaz de observar cuando un ganado ha sido bien tratado de uno que no se le ha prestado los cuidados necesarios. Las vacas o novillas maltratadas o estresadas presentan dificultad para preñarse, y esto en consecuencia afecta el porcentaje reproductivo del hato ganadero. Clave número 2. Realizar inseminación mediante detección visual de celos. Tradicionalmente la forma de detectar un celo es cuando se observa al ganado montarse sobre otro integrante del hato. Hay herramientas que ayudan en esta actividad, como pueden ser el celotor o el crayón marcador. Las etiquetas detectoras de monta son adhesivos de color fluorescente que se colocan en la base de la cola de la vaca cuando otros animales intentan montarla, quedará marcada, lo que indica que la novilla o vaca está receptiva para la monta. Se aconseja utilizar las etiquetas posterior a la colocación de dispositivos intravaginales que se encargan de liberar hormonas en las novillas o vacas. Más del 55% de las hembras expresa aumento en la intensidad de celo cuando al menos el 50% de la tinta de la superficie se ha desprendido de las manchas. Si se espera de 12 a 18 horas, que aproximadamente sería 72 a 78 horas posterior a la aplicación de parches, la expresión de celos en novillas y vacas será del 75-85%. La utilización de parches indicadores de reproducción es una póliza de seguro, pues permite anticipar si durante el proceso algo salió mal y corregir a tiempo, con el fin de mejorar los tiempos de reproductivos del hato ganadero. Clave número 3. Defina expectativas realistas. Querer lograr el 100% de las novillas y vacas del hato se preñen con inseminación artificial no es realista y muy ambicioso. El enfoque debe ser lograr que más del 50% se preñe con esta técnica, algo realista y beneficioso para la rentabilidad del hato ganadero. Si el manejo es bueno, es posible lograr porcentajes del 60 al 70% de preñez con servicio natural. Con inseminación artificial es posible que el 70% se reproduzca con total éxito al primer servicio. Podemos concluir que con estas acciones se puede lograr que las vacas y novillas paran con diferencias máximas de 10 días. Adelantar la temporada de parto con inseminación artificial beneficia en el aumento del peso al destete, porque aumenta la edad promedio de los terneros.